1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: así pues tengan los hombres por seres de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Vamos a estudiar este tema, hermanos. Tenemos el privilegio de poder compartirlo y tenemos con nosotros a nuestro hermano Fernando del Cole, de la iglesia en Salcedo Wilde. Si alguno no lo conoce, se va a presentar, para decirnos un poco cómo se compone la familia, para que sepamos bien, y va a entregarnos el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Fernando, que Dios te bendiga. Muy bien, bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos, queridos hermanos y hermanas. Estamos contentos de poder visitarles nuevamente. Regularmente hacemos una visita, ¿no es cierto? Una vez por año, gracias a Dios, con Eli los podemos visitar. Nosotros somos de la iglesia en calle Salcedo, ahí en Wilde, la localidad de Wilde, cerquita de acá, así que somos todos de Avellaneda, todos hinchas del rojo, así que, ¿no? Bueno, estamos muy contentos, como digo, de poder visitarle, porque para mí también es una bendición poder estudiar un tema de la Biblia y compartirlo con los hermanos. Tenemos ya unos cuantos años de casados con Eli, 41, vamos a cumplir ahora el 3 de diciembre, con 3 hijas, las 3 casadas, muchos de ustedes las conocen, Priscila, la mayor, que está casada con Maxi, aquí cerquita vive también con nosotros en Wilde, con una nietita ya que tenemos que se llama Valentina y otro que está en camino, varoncito que seguramente los primeros días o mediados de febrero será su nacimiento. Así que estamos contentos también con esta llegada de este nuevo nietito. Y bueno, después tenemos a María Sol, nuestra hija del medio, que está casada también, viviendo en Palomar, allí digamos en la zona oeste. Y la que se fue más lejos es la más chica, que también muchos de ustedes la conocen, la Rocío, también, que se casó y se fue a vivir nada menos que a la ciudad de San Luis, a la provincia de San Luis y en la ciudad capital. Así que están todas, gracias a Dios, bien casadas, trabajando para el Señor, congregándose en distintas iglesias, y nosotros con Eli aprovechamos para irnos a Europa y todo eso que ustedes saben que uno hace cuando queda solo. Bueno, hermanos queridos, tenemos que hablar un poquito de la mayordomía. Los principios bíblicos de la mayordomía y alguna aplicación práctica también, porque creo que de eso vamos a aprovechar todos, que también podamos dar algún consejo práctico y por supuesto también los lineamientos bíblicos de esta doctrina, de esta enseñanza. Está muy bien que hayan estudiado tantos temas importantes este año como la santidad, en fin, temas que Aldo recién recordaba y también me los habían pasado por mensaje, para tener un poco el contexto de los temas que habían estudiado este año, doctrinas tan importantes, la fidelidad y tantas cosas que tienen que ver con una buena vida cristiana y con un mandamiento del Señor. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la mayordomía, hermanos, y vamos a ir a algunos pasajes bíblicos. Algunos ya Aldo se adelantó y lo compartió, pero vamos a volver de nuevo. Primeramente vamos a ir a Romanos, capítulo 11. Todos los que tengan Biblia también busquen, y en algún momento yo les voy a pedir que me acompañen con la lectura, que me ayuden con la lectura. Así que vamos a ir leyendo nada más ahora un versículo allí, Romanos 11, versículo 34. Perdón, versículo 36. Romanos 11, versículo 36. Miren qué versículo tan clarito para comenzar. Porque de Él, es decir, de Dios, y por Él, y para Él, son algunas cosas, no, todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Miren qué versículo tan contundente, tan cortito, pero digamos muy claro. Todas las cosas, dice aquí la Biblia, son de Él.
Esto no solamente habla de propiedad, que por cierto también tiene que ver con esto, porque todas las cosas pertenecen a Dios, son de Dios, sino que también habla de procedencia. Todo procede de Él, todo procede de Él. Pero además hay un destino en este versículo. Hay un destino, hay procedencia y hay destino, porque dice, también son para Él. Es decir, que Dios está en el antes y en el después. Y en el medio de esto, Él interviene como dueño de todas las cosas, otorgándonos a nosotros recursos preciosos para que los estemos administrando. Miren qué detalle aparece en este versículo. Pasamos al Salmo 24, ¿qué les parece? Ratifica un poco esta idea, ¿no? Este versículo que vamos a leer ahora. Salmo 24, versículo 1. Dice así, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A ver qué dice el Nuevo Testamento, si hay algún versículo que esté en línea con esta idea. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y este mismo libro, esta misma carta, ya lo hemos leído, pero volvemos a repetir, capítulo 4, versículos 1 y 2, que son versículos también tan centrales en este tema. Dice así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué cosa? Fiel, ¿sí o no? Dice así su Biblia, hermano, sea hallado fiel. Por ahora hasta acá. Miren, la idea del administrador o del mayordomo está presente en la Biblia desde el principio. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay dos palabras que se usan. Yo digo siempre, a veces no interesa tanto saber la palabra original, pero nos ayuda a veces a entender el concepto. Una es la palabra o el término griego oikonomos, que significa mayordomo, administrador. Es la más frecuente que aparece en la Biblia. Y también hay otra, epítropos, que también es del griego, es menos frecuente, pero que también se refiere a la misma idea. Porque el mayordomo, queridos hermanos y hermanas, es la persona que administra los recursos de otra persona. Fácilmente lo podemos entender. Ustedes habrán visto películas, ¿no es cierto?, de personas adineradas. Y alguien toca el timbre o golpea la puerta. ¿Y quién aparece? Un señor vestido con un ropaje especial, un uniforme de mayordomo, diciendo, dice el señor de la casa que no lo puede atender. Una persona que administra, que está al frente. Esta es la idea que la palabra nos enseña en esta idea, en este concepto. ¿Quién fue, hermanos queridos, el primer mayordomo de la historia? Para ser rápido, vamos a ser rápido. El primer mayordomo de la historia fue nada menos que Adán. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Adán? En Génesis capítulo 2 y verso 15, él fue colocado junto a Eva en el huerto del Edén. Y dice la Biblia, Dios puso a Adán en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El primer administrador que aparece en la Biblia. ¿Por qué? Guardar. Guardar habla de buena administración, de cuidado, de tenerlo en cuenta. Es la síntesis de una buena mayordomía. Ese fue el pedido específico de Dios para Adán, el encargo.
que le hizo. Adán, debes ser un buen administrador. Te doy un huerto, lo tienes que labrar, hacerlo producir, guardalo, cuidalo. Un mayordomo en el mundo antiguo, hermanos, era una persona a quien se le daba la responsabilidad de gobernar una casa, los asuntos de una casa. Por ejemplo, ustedes recordarán otro gran administrador que aparece en el Antiguo Testamento, que fue un hombre vendido por sus hermanos y después comprado por un egipcio llamado Potifar, que era el capitán de la Guardia Real. Este hombre, ¿cómo se llamó? ¿Se acuerdan de este personaje bíblico? Nada menos que José. José, dice la Biblia, se convirtió en el mayordomo de la casa de Potifar. Capítulo 39, versos 1 al 6 de Génesis. Él debía administrar la casa de Potifar tomando decisiones sabias. Dice la palabra que Potifar puso todo en manos de José. Y a través de José prosperó la casa de Potifar, porque José era un fiel siervo de Dios, un administrador sabio, temeroso de Dios. Vamos entendiendo un poquito de qué se trata esta idea, ¿verdad? Este concepto. El Señor Jesucristo también se refirió a la mayordomía. Hay varios pasajes, no los vamos a leer todos, pero sí por lo menos mencionar. Uno es la que encontramos este relato en Lucas 16, lo que se llama la parábola del mayordomo infiel. Miren ustedes qué título, cómo se lo denomina a este mayordomo. El mayordomo infiel. Vamos al pasaje, leemos allí un par de versículos. Miren ustedes qué lectura, que puede resultar un poco desconcertante esta lectura. Van a ver por qué se los digo. Lucas 16. Dice así, miren ustedes. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. El disipador, disipar los bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Vamos a hacer las cuentas, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, miren ustedes cómo pensó el mayordomo, qué astuto. ¿Qué haré? Dice él, porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, era santiagueño este, ¿no? Cavar no puedo. Miren, con perdón si hubiera con el hermano santiagueño, porque mira, a veces la pala, ¿no? Hablaba de cavar no puedo, no me puedo dedicar al trabajo, dice él. No puedo cavar, no me puedo dedicar. Mendigar me da vergüenza. Entonces ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía. Y dice aquí, para que me reciban en sus casas. ¿Y qué hizo? Él llamó a cada uno de los deudores, gracias a Dios, y les dijo lo siguiente, ¿cuánto debes a mi amo? Verso 6. Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Cuánto le perdonó? La mitad. ¿Pero de quién eran los barriles? No eran del amo, ¿no es cierto? Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. También le restó de la deuda, pero todo era del amo. Versículo número 8. ¿Qué hizo el amo? Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho semejante sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Es una porción que a veces nos cuesta entender. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que la palabra nos habla del amo que lo elogió al mayordomo? Ese mayordomo infiel, ese mayordomo que estaba disipando los bienes y que además pensó, bueno, para que después yo tenga trabajo y quede bien con los deudores, les voy a perdonar un poco de la deuda,
aunque todo lo que deben a mí no me pertenece, sino que el dueño, el amo, es que es el dueño de todo eso. Pero yo, dice, voy a quedar bien parado. Astucia, ¿verdad? Él utilizaba los bienes en provecho propio. Dice la Biblia acá, ¿no es cierto? Los hombres del mundo, como dice el Señor, los hombres de este siglo son sagaces, actúan sagazmente, y el amo lo elogió por su astucia. Este mayordomo infiel, queridos, veía los recursos de su amo como un medio para un disfrute personal. El mundo actúa así actúa el mundo. Ustedes habrán escuchado y sabrán qué difícil es encontrar un administrador que sea sano, que no sea corrupto, que no se enriquezca con lo que le pertenece a los demás. En las instituciones del mundo están llenos de personas que se favorecen a sí mismas con los recursos de los demás. Es habitual, cuesta encontrar. Usted habla con cualquier administrador, en un consorcio, en un club, en cualquier institución, y van a ver la gente cómo lucha contra personas que utilizan a su propio favor muchas veces los recursos que no les pertenecen. Así actúa el mundo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la enseñanza? Cristo quiere que sus seguidores, es decir, nosotros, hermanos, seamos mayordomos justos y rectos, partiendo del principio, como decíamos, de que todo lo que poseemos es un regalo de Dios. Dios es el dueño de todo. Podríamos leer más versículos que confirmen esta verdad. Dios es el dueño de todo y nosotros somos sus administradores, y como tales debemos utilizar los recursos del amo no en nuestro provecho, sino para promover los objetivos del amo, es decir, empleando esa riqueza para la construcción de la obra de Dios. Ese pasaje aparece y nos llama la atención una, frase que aparece allí, una frase que es inquietante, ¿no? Que nos llama la atención. ¿Por qué tenemos que ser administradores fieles? ¿Por qué tenemos que ser cuidadosos en administrar lo que es de Dios? Porque dice el versículo 2, da cuenta de tu mayordomía. Versículo 2, da cuenta de tu mayordomía. Y esto, hermanos, ya también nos lleva a entender que como mayordomos un día deberemos rendir cuenta a Dios. Importante este punto. Otra porción que encontramos en la Biblia referida al Señor aparece en este mismo capítulo, en este mismo libro de Lucas, pero en el capítulo 12, versos 42 al 48. Allí aparece otra denominación, otra, descripción de esta situación bajo el título El siervo infiel. Miren ustedes, el siervo infiel. Y dice así, verso 42, dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, bueno, dice aquí vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí encontramos otro tipo de mayordomos infieles, otra condición. Es el siervo infiel que vive sin la expectativa del regreso de su amo. Este es otro tema que también tenemos que atender. Él dice en el versículo número 45, mi Señor tarda en venir, mi Señor tarda en venir. Y como mi Señor tarda en venir, esa actitud desaprensiva, se notan diferentes actitudes de su vida. Fíjense lo que él hace. Maltrata a los sirvientes, está entregado a los placeres de este mundo, la comida y la bebida,
algunos mayordomos se cansan o se olvidan de esperar el regreso del Señor. Estos son mayordomos infieles, pero son contraejemplos que aparecen en la Biblia. Son, digamos, descripciones de conductas que no agradan a Dios, ni la falta de fidelidad, ni la falta de expectativa, porque como cristianos, y hemos leído al comienzo, todo mayordomo, todo administrador, especialmente cuando pensamos que estamos administrando las cosas de Dios, debemos ser administradores o mayordomos responsables. En definitiva, la mayordomía significa la forma o el modo correcto de administrar las posesiones de Dios. Porque como decíamos, como siervos suyos, todo pertenece al Señor, todo es de Dios. Y ahí algo comenzó diciendo, ¿qué es lo que Dios nos da para que administremos? Bueno, un montón de cosas. El mundo entero es de Dios. Las riquezas que podemos tener, las posesiones, sea mucho, sea poco, es de Dios. Nuestros dones y nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras familias, nuestros propios cuerpos y almas, etcétera, etcétera, etcétera. Dios lo ha entregado para que seamos buenos administradores. Y Él como creador tiene el poder absoluto para demandar de nosotros fidelidad en el ejercicio de esa mayordomía. Si no entendemos esto, dice un autor, interesante esta idea, ¿no? Porque es mayordomo y tiene que entender que debe ser fiel. Bueno, porque en la punta de esta idea, de este concepto, está la verdad de que el Señor es el dueño de todas las cosas. Si no partimos de ahí, de ese pensamiento, dice un autor, es como si tuviéramos la camisa, ¿vieron? Y nos abrochamos los botones y ponemos el primero con el segundo jal. Y todos los botones van a seguir después torcidos, ¿verdad? Parece que después está todo desalineado. Por eso dice este autor, miren, lo más importante es entender que nosotros obramos para Dios, porque Él es el Señor de todas las cosas. Pero no tiene que ver solamente esto en la forma que administramos. Es algo más profundo, es más profundo, porque el buen administrador y nuestra mayordomía es un testimonio obediente a la soberanía de Dios. En gran medida, queridos hermanos y hermanas, la forma en que administramos habla de nuestro nivel de obediencia a Dios. Por eso decimos que es tan importante entender que Él está por sobre todo. Porque estamos entendiendo que a Él rendimos cuenta, que Él nos lo ha concedido y queremos obedecerle. ¿Y de qué forma lo demostramos? En este caso, siendo administradores fieles. Finanzas, dinero, dones, talentos, tiempos, trabajo, cuerpo, salud. Por ejemplo, en cuanto al dinero, ¿se acuerdan Mateo capítulo 6, verso 24? Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro. En cuanto a administrar sabiamente el dinero, los dones y talentos. ¿Para qué tenemos que administrarlos sabiamente? Para que los dones cumplan el propósito por el cual Dios nos ha dado. ¿Para qué tenemos en nosotros los dones? Para la edificación de la iglesia, para la edificación de los creyentes y para la gloria de Dios. Nos enseña Efesios capítulo 4 y verso 12. ¿Qué diremos sobre el tiempo? Hay un montón de pasajes. Salmo 90, verso 2. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pero podemos leer Colosenses 4:5. Ser buenos administradores del tiempo, porque los días son malos, porque el tiempo se acaba, el tiempo es breve. Lo mismo dice Efesios capítulo 5, verso 16. ¿Qué diremos en cuanto al trabajo, por ejemplo, ya sea profesional o no? Hacerlo con excelencia, pensando que el trabajo también es un regalo de Dios.
es un don de Dios. No vamos a hablarlo hoy porque no va a dar el tiempo, porque para hablar de cada cosa precisaremos una reunión. Pero hermanos queridos, el trabajo que Dios nos da o nos ha dado durante toda la vida, aquellos que trabajamos, aparece en la Biblia como una consecuencia desfavorable de la caída. No es, digamos, un regalo, digamos, que nos agrade. A todos nos gustaría vivir sin trabajar, ¿verdad? Y era el sentido que Dios le había dado a la vida de Adán. Adán estaba en el Edén y era dueño absoluto de todo lo que allí había, con excepción del árbol, digamos, de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Pero él podía disponer de toda esa belleza, de todo ese alimento, solamente tenía que estirar la mano para comer y aprovecharlo. Pero ¿qué pasó, hermanos? Ese administrador, ese mayordomo, fue manchado por el pecado. Y sabemos que a partir de la caída del pecado del hombre y la mujer hubo terribles consecuencias, especialmente espirituales. Especialmente espirituales. El hombre perdió su comunión con Dios, entró el pecado en la humanidad. La sombra de la condenación empezó a cernirse sobre la humanidad entera, consecuencias de la caída, pero hubo consecuencias temporales también. Una de ellas el trabajo. Comerás el pan con el sudor de su frente. Esa fue la sentencia de Dios. El campo te va a producir cardo y espina. Usted fíjense, hermano, ustedes vayan al campo, van a ver que en el campo no salen solo los manzanos, el trigo, el maíz. Hay que sembrarlo, cultivarlo, porque se llena de abrojos, se llena de pinches. Las consecuencias de la caída, ¿verdad? Por eso que el trabajo también viene de Dios. El trabajo ha puesto Dios en nuestra mano para que a través de lo que ganamos en el trabajo también podamos honrar a Dios. También podemos hablar del cuerpo y la salud, también pensando que somos templo del Espíritu Santo, pero bueno, no me quiero mezclar tanto, simplemente mencionarlo. En resumen, recordemos que toda nuestra vida, por completo, debe ser administrada en el temor de Dios, porque Él es soberano, todo es suyo y nosotros nos rendimos a su soberanía. Hay 3 o 4 cositas que les digo así rápido para que entiendan bien, hermanos, cuáles son, digamos, cuál es el resumen, la síntesis de esta doctrina. Primero, todo es de Dios, lo hemos dicho. Segundo, debemos ser mayordomos responsables, actuar más responsablemente. En la parábola de los talentos, Evangelio de Mateo, es otra porción donde aparece esta temática. El Señor dice claramente, ¿se acuerdan que el Señor repartió? Dice, el Señor de la hacienda repartió talentos. Y dice la palabra que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro 1. El que dio 5 multiplicó, dio el doble. El que tenía 2 multiplicó, el que tenía 1 lo escondió. La enseñanza entre otras cosas, la enseñanza de esa parábola es la idea de del desarrollo, de la producción, del aumento de aquellos recursos que Dios nos ha dado para su gloria, porque Él nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho. Entonces, segundo punto, responsabilidad, pero tercer punto, rendición de cuentas. Y cuarto punto, que nunca falta, la recompensa de Dios para el mayordomo fiel. ¿Se acuerdan qué le dice el Señor a esos digamos, siervos que habían sido prudentes, que habían sido fieles en la administración? Ven, buen siervo y fiel, sobre poco te pondré, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí tenemos una referencia a lo que va a ser la labor de la iglesia durante el milenio. Dios habrá de confiarnos, si hemos sido fieles en lo poco, grandes cosas cuando el Señor reine en la tierra con la iglesia. Pero además dice allí, entra en el gozo de tu Señor. Hay bendición espiritual, recompensa espiritual para aquel que se desenvuelve como un mayordomo fiel. Consecuencias prácticas, porque yo quiero, hermanos queridos, en base a estas, digamos, verdades o a estas pautas generales, ¿cómo lo aplicamos a la vida? Acá viene el tema, ¿no? No es fácil, porque la mayordomía, hermanos queridos, es transversal o atraviesa todos los aspectos de nuestra vida.
No hay cosa que quede sin ser afectado por el principio de la mayordomía. No solamente el dinero, la familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Como decía el hermano en la oración, la palabra que Dios puso en nuestra mano para que la enseñemos o para que la prediquemos al mundo. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo hay que cuidarlo, porque es de Dios. Como decíamos, los dones y talentos, hay mucho para hablar. Pero yo quiero hablarles, hermanos, en unos minutos de algo que no se habla seguido y decirles en 5 o 10 minutos algunos consejos, o para mí en primer lugar, que tienen que ver con las consecuencias prácticas sobre el dinero y las finanzas. A todos nos gusta tener dinero. Esa es la verdad. Porque el dinero en sí mismo no es ni malo ni bueno. ¿Está claro? Nosotros no hacemos voto de pobreza, como se predicaba en la Edad Media, de parte de la religión católica, hacer voto de pobreza. De ninguna manera, la Biblia no habla de que tenemos que hacer voto de pobreza. Porque el dinero, como decimos, no es ni bueno ni malo en sí mismo. Lo que está mal y lo que la Biblia condena es el amor al dinero, es otra cosa. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso decimos que digamos, lo que sería aquí complicado, lo peligroso, que tengamos amor por el dinero. Porque si tenemos amor por el dinero, nos convertimos en sus esclavos. Esclavos del dinero. Y el dinero es un recurso que pone Dios en nuestra mano para que sea nuestro recurso, para que sea nuestra ayuda, para que esté a disposición de nosotros, pero no nosotros a disposición del dinero. Es bueno tener dinero porque en algún sentido puede ser muy beneficioso. Ustedes sabrán de hermanos que tienen mucho dinero y la obra buena que pueden hacer. Tener dinero significa un buen pasar para la familia, acceso a muchas cosas, a la salud, a la educación, a la buena educación, aunque también no desmerecemos la educación pública, que es gratuita, pero hablemos de lo que nos puede prodigar el dinero, una buena casa, un buen pasar. Pero vuelvo a decir, hermanos, si nos centramos y nos metemos en el principio de la mayordomía, deberemos entender que el uso del dinero debe ser responsable y que honre a Dios. Es importante buscar y lograr en la familia un equilibrio entre los ingresos y los gastos. ¿Cuánto está entrando en casa? ¿Cuánto estamos gastando? Es decir, para que lo podamos describir con una frase, vivir dentro de nuestras posibilidades. Si ganamos poco, hermanos, yo no sé aquí cuánto ganan, nosotros no vamos a entrar en estas cosas, cada uno sabe, pero bueno, somos gente trabajadora. Si ganamos poco, no tratemos de gastar como si ganáramos mucho. Esto es un engaño del diablo. Es un engaño del diablo. A veces nos sentimos seducidos, ¿verdad?, a tener lo que tienen los demás. Queremos tener un celular que vale $1.000.000 de pesos y a lo mejor podemos comprarnos uno que vale 100.000 pesos. Queremos tener un coche 0 kilómetros, pero tenemos que pagar las cuotas, hacernos cargo del mantenimiento. Y a veces esto, en desmedro de
los recursos que tenemos que mantener o conservar para las cosas más elementales de la casa. Todos queremos 0 kilómetros. Y yo, atención hermano, que no estoy en contra. Y la Biblia tampoco nos niega el acceso a estas bendiciones, pero que sean con sabiduría, que sean con transparencia, que sean como buenos administradores, poniendo en primer lugar, como decíamos, la punta de la pirámide, del cual desciende toda la doctrina, poniendo en primer lugar al Señor, que Él es el dueño. Aquí corremos un grave problema, y yo lo veo seguido esto, y es la seducción que el mundo de consumo, la sociedad de consumo, el mundo materialista, nos presenta permanentemente. Cosas nuevas, cada vez mejores, cosas que en poco tiempo superan a otras cosas de la misma especie. Y caemos en una especie de vorágine de gastos, que a veces no podemos sostener porque tenemos un sueldo o tenemos un negocito, y a veces queremos gastar más de lo que podemos y nos ponemos una soga al cuello y entramos en el circuito de los préstamos, de la tarjeta de crédito, de las cuotas. Yo no digo que no sirva esto, hermanos, Yo tengo algunos, por ejemplo, los muchachos jóvenes, tenemos nuestros yernos, son especialistas en usar la tarjeta. Ellos saben cuándo hace descuento Coto, cuánto hace descuento el otro, cuánto. ¡Bárbaro! Si lo podemos usar de esta manera está perfecto. Pero cuando entramos en el circuito de la tarjeta a gastar, porque es tentador tener un plastiquito que vos vas a cualquier lado sin plata y traes la ropa, las zapatillas, pero después hay que pagarlo. Después hay que pagarlo, claro. Es obvio esto que decimos, pero nos seduce, hermano, nos seduce. Y si podemos tener una tarjeta con más crédito, mejor. Una tarjeta Gold. Ojalá la tengamos, ojalá. Bienvenido. Pero atención, hermano, después hay que pagarlo. Y a veces entramos en el circuito del pago mínimo. Usted decía una vez un contador, fíjense los intereses que cobran las tarjetas de crédito cuando pagamos el pago mínimo. Toda plata que se va, hermanos. Lo mismo tiene que ver con las cuotas que a veces nos metemos. Y claro, a todos les gusta tener un 0 kilómetro. Y ojalá, yo también, con él, en 2 o 3 meses compramos 0 kilómetros, teníamos el dinero para hacerlo. Se puede hacer, con cuidado. Pero atención, hermano, ya cosa que pagar la cuota implique no comer, o implique no ofrendar, o implique no tener los remedios para los chicos. Correr atrás del 0 kilómetros, correr atrás de la riqueza, correr atrás del dinero, es un desgaste y es una mayordomía totalmente contraria a la voluntad de Dios. Es una mayordomía sin sabiduría. Cuando usted compra este par de anteojos, hermano querido, o hermana, puede salir, no sé, 20, 30, 40, 50 mil pesos. Si lo vamos a pagar el mes que viene, aumentó el 10%, a lo mejor vale 55 mil pesos, aumentó 5 mil pesos. Si compramos un coche, ¿verdad? Aunque dicen que las cuotas no aumentan, el coche vale 20 o 25 o 30 millones de pesos. Con que aumente el 1% en un mes, usted paga el plan de ahorro, dígame cuánto paga de aumento en la cuota. Son aumentos de 50 mil pesos, aumento de 30, de 40, de 80. Y yo sé de algunos hermanos, créanme, que hoy no saben cómo hacer para poder salir de esa vorágine, de esa situación que nos ahoga. Por eso digo, tengamos cuidado, porque lo podemos hacer. Nadie dice que no, pero seamos buenos administradores. Es igual que los préstamos. Hoy los bancos te ofrecen préstamos hasta para lo que quieras. Al celular te llegan permanentemente las propuestas, promociones de préstamos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Como decía un hermano italiano, ¿qué dice la Escritura? Proverbios 22:7. El que toma prestado es siervo del que presta. El banco te presta y te pone una carita linda en el mensaje. Mire lo que ahora, cuando debes un mes, ya no sos una carita linda. Señor, señora, usted está debiendo, Ahora, si no paga,
lo mandamos al estudio Montoto Flores, carta documento, a ver cómo enseguida va a tener que pagar. Se terminó la cordialidad. No digo que esté mal, hermano Tomás, nosotros en casa hemos hecho reformas, hemos hecho algunos arreglitos, con préstamos del banco hipotecario, que en el momento eran accesibles. Hay préstamos que convienen, claro que sí, pero vamos a sentarnos, vamos a evaluarlo bien, vamos a sacar la cuenta, porque hay muchas cosas en juego cuando se trata de dinero. Y después nos pusimos una soga al cuello, hermanos queridos, de la cual no podemos zafar. Eso si ganamos poco, si ganamos poco, tratemos de vivir en ese nivel. Y si ganamos mucho, ese es otro problema. Es otro problema ganar mucho. Si ganamos poco, tenemos que administrar sabiamente. Y si ganamos mucho también, tenemos que administrar sabiamente. A veces, el ganar mucho nos hace caer en la autosuficiencia, en la soberbia, en el orgullo y en el desprecio hacia los demás. Lamentablemente esto puede pasar en la casa de Dios. Estamos cumpliendo lo que dice Santiago capítulo 2. Si entra alguien con anillo de oro, bien vestido, sentate acá adelante. Ahora si entra un pordiosero, no, acá no, borracho, acá no, afuera. ¿Estamos siendo conscientes, hermanos, de lo que hacemos con nuestros semejantes? Podemos caer, como dice Eclesiastés capítulo 5 y verso 10, en el pecado de la avaricia y de la codicia. ¿Quién busca y lee Eclesiastés 5:10? Van a ver qué versículo. Ya vamos a promediar, hermano, porque miren, ya son casi las 8 y quiero terminar. A ver, ¿quién me lee ese versículo? Eclesiastés 5:10. ¿Quién lo encontró? El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Se dan cuenta, hermano? El que ama el dinero, el que tiene mucho, quiere más, y quiere más, y quiere... A veces decimos, ¿pero por qué quiere tanto? Porque hay codicia, hermano. Hay codicia. La gente que tiene poder quiere más poder. Yo, si tuviera tanto poder, yo me retiro tranquilo, me voy a vivir arriba de una montaña, a una mansión, me la construyo a mi gusto, no atiendo más el teléfono, solamente estoy con el Señor. Pero hay gente que a veces le gusta tener más y más y más y más. Es la codicia, hermano, es la codicia, ¿verdad? Falsos y erróneos en la administración. No seamos superfluos en nuestra manera de gastar. A veces decimos, bueno, yo tengo plata, haga lo que quiero, gasto, malgasto. No, hermanos. Porque vuelve, ¿cuál es la punta de la pirámide? Dios es el dueño del dinero. Usted puede decir, yo con mi plata hago lo que quiero, pero el dueño del dinero es Dios. Todo es de Él. Seamos sabios administradores del dinero, porque de lo contrario, y ustedes lo habrán vivido quizás, vieron que hay gente que tiene deudas terribles, hay gente que se mata por una deuda. No puede sostener lo que significa la depresión, la angustia, el estrés diario de tener que vivir con una deuda. Hermanos queridos, cuando hay mala administración del dinero en el hogar, hay depresión, hay conflictos familiares. El esposo se enoja con la esposa con el esposo, se echan la culpa. Mira, no tenemos para comer para los chicos y estamos pagando la cuota y cada vez pagamos más. ¿Y cómo hacemos? Nos metimos en esto, culpa tuya, no culpa tuya. Empiezan las discusiones, problemas emocionales, problemas físicos. Nos estamos olvidando, hermanos, de que somos administradores y Dios da a cada uno lo que necesita. El apóstol Pablo lo enseñó. Él estaba contento y había aprendido a contentarse con lo que tenía. ¿Eso significa que si somos pobres tenemos que seguir siendo siempre pobres? No, hermano. Ojalá Dios te dé mucho más. Ojalá puedas progresar en lo material también y en lo espiritual, por supuesto. Porque también en lo material podemos progresar, pero no caer en un materialismo. No correr locamente atrás de las riquezas y dejar de lado a Dios. Porque en cuanto tengamos en nosotros ese amor por el dinero, en cuanto se desarrolle en nosotros ese germen del amor por el dinero, tendremos un ídolo nuevo en la vida. Un nuevo Dios con minúscula, que dejará de lado al verdadero Dios, que nos ha dado inclusive por su bondad
ese recurso. El uso del dinero habla mucho de nuestra condición espiritual, lo dijo el Señor, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Tengamos también hay muchos textos, pero ya la hora se fue y no voy a, es para hablarlo quizás en 2 o 3 partes. Otro punto es el punto de la generosidad. Vieron que la palabra dice mejor cosa es dar que recibir. A veces decimos, bueno, todo para mí, pero ¿qué pasa? Hay hermanos que sufren, hermanos que padecen, hay hermanos que están sin trabajo, hay viudas en la iglesia, hay viudas y hay un mandato bíblico sobre las viudas que no tienen asistencia de los hijos, las viudas que están solas. Y hay hermanos que también tienen necesidad, no podemos olvidarnos de los necesitados. Creo que algo elemental que enseñó el Señor Jesucristo es acordarnos de los necesitados. El Señor daba de comer a la gente que no tenía. ¿Nosotros qué hacemos, hermano? Como iglesia, hablo como personas. Vuelvo a decir, lo que tenemos en la billetera, si tenemos algo, viene de Dios. Honremos a Dios con eso también. Y no, miren, tenemos para hablar de la salud, tenemos para hablar del tiempo, tenemos para hablar de los dones, ya la hora ya pasó, pero quiero dedicar 5 minutos finales porque quiero referirme a un tema que tiene mucho que ver con esto, y es la ofrenda. Me toca ser el tesorero de la zona sudeste, a la cual pertenecemos nosotros, una zona de 26, 27 iglesias. Ustedes saben que desde Sarandí prácticamente, o de Wilde, desde Villa Domínico, hasta La Plata, somos en esa franja pegada al río, 27 iglesias, tomando La Plata también, y hasta Chascomús, ahora por una iglesia que se sumó en Chascomús. Y yo soy tesorero, hermanos, a veces vemos las ofrendas, yo no juzgo, pero billete de 10 pesos, hermano, de 10 pesos. No compramos nada con 10 pesos. Claro, a lo mejor lo puso un chico esto, que no tiene otra cosa, por eso yo digo que no juzgo. Pero atención, nosotros como adultos, ¿cuánto le damos al Señor? Que Él es el dueño del dinero. Tenemos que tener presente la idea de ofrendar para el sostenimiento de la obra de Dios. En primer lugar, Dios nos da el dinero para eso, para sostener su obra, no porque Él lo necesite, sino como acto de adoración y como gesto de devolverle por lo menos una parte de lo que Él nos da. Por eso en la cena del Señor se ofrenda, no porque sea un acto reflejo de poner plata en una bolsa. La ofrenda es adoración. Lo enseña el apóstol Pablo cuando le habla a los filipenses en su carta, agradeciendo la ofrenda que le enviaron de Filipo, y eso que él no abusaba de esto. Es el único caso en la Biblia donde aparece que el apóstol recibió una ofrenda. Y él dice, he recibido esto de parte de usted, olor fragante, sacrificio acepto. Es un sacrificio espiritual, es parte de la adoración, la ofrenda. ¿Verdad? Tenemos que prepararnos, hermanos, para poder ofrendar al Señor. Pregunto en esta tarde, el diezmo que practican los pentecostales y otros cultos, otros grupos, ¿está vigente para ustedes el diezmo? Miren, el Señor Jesucristo, hermanos, declaró estar de acuerdo con el diezmo. Fíjense lo que dice Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. El Señor da por supuesto aquí y admite la práctica del diezmo. Pero quiero decirles, hermanos, que el Señor Jesucristo lo reformuló. Lo reformuló. Así como Él reformuló otros principios del Antiguo Testamento, otras verdades del Antiguo. ¿Qué quiero decir con esto de que lo reformuló? Por ejemplo, el Antiguo Testamento aparecía en uno de los 10 mandamientos, no matarás. ¿Se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dijo el Señor? Aquel que llame fatuo o insensato a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. No es solamente levantar un puñal, hermano, lo que decimos,
también mata, dijo el Señor. En la misma línea está Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 15, cuando dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No es solamente cuestión de matar con un cuchillo, un balazo. Aquí estamos hablando de actitudes espirituales. ¿Saben por qué? Porque este mandamiento fue reformulado. No solamente lo que hacemos exteriormente, sino lo que piensa nuestro interior, lo que ocurre en el interior de nuestro ser, lo que sentimos, lo que pensamos, también Dios lo evalúa. Por ejemplo, en los antiguos se le ha dicho: no adulterarás. ¿Se acuerdan del pasaje? El mandato de la Biblia. Claro, y se encontraba una mujer en adulterio con un hombre, ¿qué hay que hacer? ¡Apedrearla! Pero ¿qué dijo el Señor en el Sermón de la Montaña? Aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor reformuló este concepto, lo ha hecho más sincero. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de una verdad que se perfecciona en el Nuevo Testamento. Lo mismo en cuanto al divorcio, en cuanto a otras cosas. Dios mira nuestra conducta exterior, hermanos, pero también conoce y evalúa las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, cuando damos para el Señor, yo creo que hoy en día es aplicable el caso de la ofrenda de la viuda. ¿Se acuerdan qué pasó con la viuda? Dice que la palabra allí en Marcos capítulo 12, que el Señor estaba viendo cómo la gente ponía dinero ahí en el templo, en el arca, y vino la viuda que puso 2 blancas. ¿Y el Señor qué dijo? Era poquito 2 blancas, pero Él qué dijo: esta dio más que todos los demás. ¿Saben por qué? Porque puso todo lo que tenía. Porque el dinero es de Dios, y ella lo entendió así, ¿no? Por eso, hermano, y nadie me lo saca de la cabeza, nadie me lo saca de la cabeza. En este tiempo de la gracia, lo que importa no es tanto cuánto damos, sino cuánto conservamos. El cálculo aritmético para el diezmo era muy fácil. 10% de lo que ganaste se lo das al Señor. Pero ¿cuánto te queda? Si yo soy Maradona, o no Maradona, Messi, gano $1 millón por segundo, poner $1 millón, ¿cuánto me puso? ¿Cuánto me queda, hermanos? Millones. Y yo gano 500.000 pesos por mes y pongo para el Señor 10.000 pesos. Estoy capaz sacando plata de la comida. Dios ve también mi intención. Por eso que el tema del diezmo está reformulado. No solamente cuánto, sino cómo damos. Porque para Él debe ser lo primero. Él es la prioridad. Él es el supremo. Él es el dueño. Es el Señor. Él es el Señor. Honra al Señor con tus bienes. Proverbios 3:9. Podemos seguir con el tiempo, con el trabajo, Me quedo contento con haber compartido con ustedes estos pensamientos. Principio de la mayordomía y aplicación práctica sobre el tema de los recursos y del dinero familiar. Y a través de esto también podamos honrar a Dios. Si tenemos mucho, gracias a Dios. Trabajemos para tener más, claro que sí. Más cuando uno es joven y está en tiempo de trabajar. Pero correr atrás del trabajo y hacer el trabajo un Dios para tener un poco más, hacer horas extras, no venir a la reunión, desatender a la familia, no salir con los chicos, no salir un día a pasear, porque tenemos que trabajar. Claro, a veces no nos queda otra porque nos exigen ese ritmo. Pero hermanos, seamos sinceros que a veces la buscamos nosotros, porque queremos una hora extra, porque queremos una compensación, porque queremos cambiar el auto. En algunas ocasiones son ambiciones sanas, pero recuerden, hermanos, recordemos, esto es para hablarlo más tendido y más largo, con sabiduría. Él es el Dios, el dueño de todo, lo tenemos que hacer responsablemente, tendremos que dar cuenta, eso es otra cosa que no pudimos hablar hoy, pero es para hablar del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser evaluadas. ¿Qué hiciste vos con la familia? ¿Qué hice yo con la familia? Señor, ayúdame.
para que yo tenga una familia linda, si Dios me permite tener una esposa, hijos, ¿lo estamos criando en el Señor, en el temor de Dios? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo, con la salud? El Señor, sáname, Señor, ayúdame para que me sane. Y resulta que el otro día me olvidé del tratamiento, hago lo que quiero. Somos administradores hasta del cuerpo, de la salud. Por eso en todas estas cosas, yo les decía antes, está presente el principio de la mayordomía. Dios es el dueño, responsabilidad en el ejercicio, rendición de cuentas y recompensa. Ojalá, queridos hermanos de Pavón, que Dios nos diga un día, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, que Dios nos bendiga. Muchas gracias por este tiempo.